Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje de mi corazón. Un mensaje que también estoy seguro que es del corazón de Dios. Y ojalá que tengamos oídos abiertos para escuchar y que recibamos la gracia para obedecer. Porque si no sucede un milagro en nuestro oído, no podemos oír del Señor. Les voy a enseñar un secreto que me ha servido mucho a mí en la vida. Es un secreto que no lo reparto. Hay cosas que Dios nos da a nosotros que nos sirven mucho, son personales y son joyas preciosas. Y a veces las valoramos tanto que nos da como pesar a veces entregarla a otra persona y saber a veces que esa persona no lo va a valorar. A ver, ¿cuántos de ustedes dejarían en manos de una persona que no va a valorar algo que es preciado para ustedes y que lo han recibido y que saben que tiene un gran valor? ¿Alguien lo haría? No. Yo les quiero animar y les voy a dar este secreto hoy, que ha bendecido mi vida increíblemente, y se los voy a dar y les voy a rogar que lo atesoren y que le saquen provecho. Amén. Cada vez que yo me acerco a escuchar a alguien que está compartiendo la palabra de Dios, a leer las escrituras, a orar o simplemente en una conversación, siempre suceden cosas que nosotros no estamos pendientes. Pero la verdad es que no solo estamos escuchando la voz de nuestro interlocutor. Hay dos voces más que escuchamos dentro de una conversación. Una es la voz del enemigo que nos quiere arrancar y poner en duda lo que estamos escuchando de Dios. Y él está diciendo: no es cierto. No le creas, es demasiado exagerado. Y está diciendo: no, tú no eres capaz de lograr eso, mejor ni lo escuches. La otra voz es el secreto que les quiero escuchar. No solo escuchemos la voz de nuestro interlocutor, escuchemos la voz del Espíritu de Dios y lo que Dios nos está diciendo a nosotros a través de la lectura de su palabra, a través de una predicación. Si nuestros oídos simplemente se centran en lo que alguien está diciendo, nos estamos perdiendo de lo más importante, que es la voz del Espíritu, que puede incluso enseñarnos cosas que el que está hablando no nos está enseñando. Cuando nosotros nos disponemos a escuchar la voz del Espíritu, nuestro entendimiento y nuestros sentidos espirituales serán abiertos a escuchar revelaciones de Dios directamente para nuestras vidas, para lo que estamos viviendo, para lo que necesitamos para ir hacia adelante. ¿Lo creen? Ese es el secreto. Yo nunca me acerco a leer texto nada más. Yo me acerco siempre pidiéndole al Espíritu de Dios que me revele lo que Él tiene para mí. Y cuando estoy orando, estoy tratando de agudizar mi oído para escuchar lo que Dios tiene para compartir a mi vida y que quiere que comparta a otros. Hermanos, eso es una joya y espero que lo valoren. Hoy no solo me escuchen a mí. Cierren su oído a la voz del enemigo, pero abran su oído y agudícenlo a la voz del Espíritu y lo que el Espíritu va a hablar hoy, sin duda, a sus vidas, a sus corazones. Amén. ¿Nos ponemos de acuerdo? Ok, entonces una vez que nos ponemos de acuerdo, ahora sí, les voy a compartir lo que tengo en mi corazón esta noche y que es del Señor sin duda. Todo es diferente desde la óptica divina. Todo es diferente porque muchas veces lo que nosotros valoramos y le damos importancia, para Dios no tiene ninguna importancia. Tenemos que aprender esto, hermanos. No a ver desde nuestra óptica, ni desde la óptica de los deseos de nuestra carne, sino desde la óptica divina. Porque puede ser que estemos corriendo tras cosas vanas,
cosas que no edifican nuestras vidas. Y es lo que más está ocupando nuestro tiempo, nuestras energías, nuestros recursos. Y no estamos corriendo tras lo que es vida, y es vida abundante y vida eterna. Que Dios nos permita tener una óptica desde lo divino, ¿sí? Cómo Él ve las cosas, y que Él nos haga sentir y ver lo que es realmente importante en esta vida, y detrás de qué es que debemos ir con todo lo que somos, con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros recursos. Que Dios nos permita ver en qué realmente vale la pena invertir nuestro tiempo. Amén. ¿Me doy a entender? Y quiero decirles que para eso necesitamos mucha humildad, porque solo el humilde puede oír la voz de Dios, y solo el humilde es quien puede ver a Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque, ¿por qué? Porque ellos verán a Dios. Un pobre en espíritu no es un orgulloso, no es un autosuficiente, no es alguien que se cree capaz, es alguien que reconoce su condición. Y en este tiempo que estamos viviendo, quiero decirles que he descubierto que solo hay una manera de estar seguros en el pueblo de Dios y de pie delante de Dios. ¿Y saben cuál es? Es vivir humillados y arrepentidos cada día de nuestras vidas, hermanos. Porque solamente cuando nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, podemos ser exaltados por Él mismo. Amén. Si otros quieren cabalgar sobre nuestra cabeza, no nos enaltezcamos, no nos enojemos contra ellos, no salgamos a pelear, no nos hagamos los bravos. ¿Saben qué? Humillémonos delante de Dios, porque cuando fuere tiempo, Él nos va a exaltar. ¿De acuerdo? Esa es la clave de la vida, vivir humillados delante de Dios. ¿Quieres algún lugar importante en Dios? Humíllate delante de Dios. Escucha, los hombres pueden darnos muchas cosas, pero todas son efímeras y todas son pasajeras y todas son vanas. El predicador dijo: vanidad de vanidades. Y todo lo que podemos probar en esta vida, aunque nos parezca delicioso en este momento, aunque nos parezca importante en este momento, es vanidad de vanidades. Ya fue, alguien más ya lo probó, alguien más ya se hastió de eso, alguien más se dio cuenta que no valía la pena correr tras de eso. Solo hay algo tras lo cual vale la pena correr, y es detrás del Señor, con la mirada puesta en Él. Que tengamos una óptica de lo divino. ¿Y saben qué? Necesitamos vivir humillados y en arrepentimiento delante de Dios, porque es la única manera de que no seamos rechazados. Ahora les quiero presentar esto desde una óptica real. Todos los que estamos aquí, todos, ninguno de nosotros es digno de Dios. Todos los que estamos aquí somos pecadores, y todos hemos sido privados de la gloria de Dios. Todos le hemos fallado a Dios. Ninguno de nosotros es digno del Señor. ¿Y saben qué? Solo hay una manera de no ser rechazados, y es reconocer nuestra condición y vivir humillados delante de su presencia cada día de nuestras vidas, invocando su favor sobre nosotros. Amén. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y 5. Es el mensaje del Señor para la primera iglesia del Asia Menor. Es la iglesia primera. Es el primer mensaje. Estaba en la ciudad más importante del Asia Menor, y era la iglesia más importante, la iglesia más rica, la iglesia más poderosa de ese lugar. Y
hay un principio importante en la vida y en el estudio de las Escrituras. Y es que como es en el principio, será en el final. El principio y el fin nos asombran. Es increíble. Si nosotros empezamos a estudiar todo lo que el Señor anunció que habría de acontecer en el final de los tiempos, es exactamente como fue en el principio. El principio y el fin son importantes analizarlos. Este es el principio de la iglesia. Para que tengamos una idea, les voy a dar un relato. Era el año 96. Hace 30 años había sido la última visita, y para esa fecha ya estaba muerto el fundador. Era el gran apóstol Pablo, que llegó con mucho poder, con gran poder a ese lugar. Para que ustedes lo vean, está en Hechos capítulo 19. Fue cuando se fundó esta iglesia, una iglesia que llegó a ser gloriosa, increíblemente gloriosa. Imagínense lo que sucede. Capítulo 19 de Hechos, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos. Ahora, a mí me encanta esto. Pablo encuentra a 12 discípulos, dice la escritura allí, 12 discípulos. Los encuentra allí. Y ahí vamos a ver cuál era el saludo apostólico. Aquí está. Hay 12 discípulos allí. Y ellos vienen y escuchan: el gran apóstol Pablo nos visita. Este hombre poderoso, este hombre que está llenando a todas las ciudades con el evangelio de Dios y que está fundando iglesias en cada ciudad por donde va. Este hombre que predica hasta sudar y que muchos llegan con pañuelos, digamos así, secan su sudor, los llevan a los enfermos que están en sus casas y son sanados. Los demonios son expulsados. La unción y el poder de Dios está sobre este hombre. Este hombre viene a visitarnos. Era una visita increíble, ¿o no? Si el apóstol Pablo nos viniera a visitar en este momento, supongamos, a ver, ustedes dejan de escucharme a mí y se van allá a la puerta, ¿sí o no? Yo sería el primero, ¿de acuerdo? Ahora, ¿a cuántos les gustaría recibir un saludo del apóstol Pablo? Escuchen, este es el saludo del apóstol Pablo. ¿Ya recibisteis el Espíritu Santo? Leamos. ¿Ya recibisteis el Espíritu Santo? Ese es el saludo del apóstol Pablo. Aconteció que entre tanto, bueno, vamos al versículo 12. Y les digo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Es una pregunta. A ver, ¿a cuántos de ustedes les gustaría saludar al apóstol Pablo? Este es el saludo del apóstol Pablo. Él va directo al grano. Él va al meollo del asunto. Él sabe que si alguien no tiene el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo, no es de Cristo. Hermano, este es un mensaje desafiante. Y este es un mensaje para cada uno de nosotros. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Entonces la pregunta de Pablo es para estos discípulos: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos respondieron, como responderíamos muchos: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hermanos, en la actualidad hay tantas iglesias y tantos creyentes que se divorciaron con el Espíritu Santo hace muchos años, y aún así se llaman de Cristo, y aún así se llaman cristianos. Hermanos, ninguno de nosotros puede vivir la vida cristiana y ser victorioso sobre el pecado sin la fuerza, sin el poder del Espíritu Santo. No podemos, no hay manera. Y por esa razón podríamos llamarnos discípulos, podríamos llamarnos cristianos, podemos llamarnos iglesia, pero si el Espíritu de Dios no está sobre nosotros, déjenme decirles
aún necesitamos. Hermanos, quiero que sepamos que Pablo fundó en ese momento esa iglesia, y el reto de él fue saber si eran de Cristo o no. Ellos dijeron no, y Pablo les dijo, vengan para acá. Oró por ellos, y en ese momento recibieron el Espíritu Santo y hablaron nuevas lenguas. Y la iglesia se fundó como debe ser fundada toda iglesia, toda obra de Dios. ¿Cómo? Bajo el poder del Espíritu de Dios, porque solo el Espíritu de Dios puede fundar obras de Dios. Nosotros los hombres no podemos fundar obras de Dios. Podemos fundar grupos, iglesias, club, lo que sea, pero no un pueblo de Dios, porque solo Dios puede fundar un pueblo de Dios. Ahora, vamos al año 96, 30 años después de la visita del apóstol Pablo a aquella iglesia. Todos los apóstoles habían muerto. El único que quedaba vivo, Juan, expatriado en la isla de Patmos. Ahí estaba, era el único vivo de todos los apóstoles. Y aquí viene el Señor y le habla a este hombre que está expatriado y le va a dar una visión de aquella iglesia. Le da un mensaje para aquella iglesia que hace 30 años era una iglesia ferviente y poderosa en Dios. Y aquí está, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Amén. Si esta es la iglesia del principio y nosotros somos la iglesia del final, ¿creen que este mensaje es también para nosotros? Si el principio y el final son iguales. Ahora yo quiero preguntarles, hermanos, ¿cuántos aquí queremos ser honestos con el Señor y caminar no por apariencias? ¿Cuántos nos hemos dado cuenta que la religión no es suficiente? Que los años en una iglesia no son suficientes. Y ahora estamos aquí ante esto que es una radiografía. Si el Señor nos examinara a nosotros, ¿creen que este versículo tendría alguna aplicación para nosotros? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A ver, ¿cuántos de nosotros podríamos decirle, Señor, te equivocas? Yo no he dejado mi primer amor. ¿Creen que podríamos responderle eso al Señor? Tendríamos que ser honestos y decirle, Señor, hay muchos amores en mi corazón. Hay muchos amores en mi corazón. Tú ya no eres el primer amor en mi vida. Tú ya no eres el primer amor en mi vida. Y si no llegamos a entender, hermanos, que tenemos este problema y esta necesidad en nuestras vidas, es difícil encontrar la respuesta de Dios para nuestras vidas. Y este mensaje lo he titulado Volviendo a las primeras obras. Y la primera obra importante es volver a enamorarnos del Señor. Volver a enamorarnos del Señor. Esta es la primera obra importante que hoy tenemos que llevarnos claro de este lugar. Hermanos, no podemos enamorarnos de nuestro trabajo más que del Señor. No podemos enamorarnos de nuestro carro más que del Señor. No podemos enamorarnos de nuestros hijos más que del Señor. No podemos enamorarnos menos del mundo más que del Señor.
El primer amor debe ser Cristo en nuestros corazones. Amén. Escuchen, porque si Él no es el primer amor en nuestras vidas, declara enfáticamente y enérgicamente: vendré a ti y quitaré de ti, de en medio de ti, el candelero. ¿Qué significa eso? La luz, la vida misma de Cristo, que dijo: yo soy la luz del mundo. El que viniere en pos de mí no andará en tinieblas. Hermanos, la vida de Cristo puede ser arrancada de cualquier persona y de cualquier iglesia, si no es Él nuestro primer amor. Y Él está diciendo, por lo tanto, yo quiero que lo leamos de nuevo, versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Si una persona ha perdido el primer amor por el Señor, si sus pensamientos, si sus anhelos no es entrar en intimidad con el Señor, en tocar al Señor, en cada mañana, en cada día de su vida, experimentar su presencia. Si una persona no está buscando eso, primero, no es Cristo el primer amor de su vida. Y si Cristo no es el primer amor en su vida, este es el llamado: arrepiéntete. Arrepiéntete significa vuelve a las primeras obras. ¿Cuál es la primera obra? Amarlo a Él, enamorarnos de Él. Amarlo significa, hermanos, que Él debe de ocupar el lugar más importante en nuestra mente y en nuestro corazón. Y que nuestras palabras se llenen, o que nuestras bocas se llenen de palabras de alabanza hacia Él, diciéndole lo bueno, lo bello que es para nosotros. Y si no podemos verlo eso, hay un problema, es una falta de relación con Él. Porque cuando alguien en la vida está enamorado de una persona, ¿qué es lo que nos sucede? Queremos solo hablar con esa persona. Queremos hablar solo de esa persona. Queremos estar cerca de esa persona, ¿o no? O pregúntenle a alguien que esté enamorado por ahí y que esté en lo que llamamos el primer amor. ¿Qué es lo que quiere? Pensar. Hermanos, si tu novio o novia ocupa un lugar más importante que Cristo en tu vida, has perdido el primer amor, porque solo existe un primer amor para el ser humano. Y no es el primer novio, la esposa, no es nada de eso. ¿Sabe quién es? Cristo. Él es el primero. ¿Y sabes por qué Él es el primero? Porque es el más importante en la vida de una persona. Y si queremos que nos vaya bien en cualquier área de la vida, necesitamos tenerlo a Él como primer amor de nuestras vidas. Amén. Arrepiéntete es la segunda obra. El arrepentimiento es un ejercicio de la vida cristiana. El arrepentimiento es un ejercicio de la vida cristiana. ¿Qué significa arrepentirse? Significa reconocer que estamos equivocados en algo y retornar de esa dirección para ir en dirección de Cristo. Si nuestros pies, si nuestro corazón engañoso nos está llevando tras el mundo y sus vanidades y tras cosas vanas y tras el pecado, el llamado del Señor es: arrepiéntete, arrepiéntete. Las primeras obras, veámosla a la luz de otro apóstol. Hechos capítulo 2, ahora de Pedro. Hechos capítulo 2. Pedro está dando un discurso. Acaba de derramarse el Espíritu Santo. Aquel hombre temeroso y miedoso que era Pedro, ahora es un hombre poderoso y está desafiando a las multitudes a recibir a Cristo como el Salvador, como el Señor de sus vidas. Termina su discurso, o creo que ni siquiera lo terminaba, y lo interrumpen
Y le preguntan, Hechos 2:36. Aquí está. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Aquí está la recomendación de un apóstol para lo que son las primeras obras. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿A qué los mandó? Arrepentirse. Cuando el Señor habla a nuestras vidas y sabemos que estamos caminando mal y que Él nos está dando una oportunidad de volver, lo que necesitamos es arrepentirnos de nuestros caminos, arrepentirnos de nuestra vida indiferente hacia el Señor, y entonces bautícese. Ya les he explicado qué significa bautizar. Nosotros siempre cuando leemos esto lo llevamos todo al rito, aquella ceremonia que sí simboliza algo y que sí es un sacramento importante. Pero bautismo viene de la palabra griega sumergirse. Y siempre vamos a entender que lo único que vale y puede librarnos del pecado y de la muerte eterna es sumergirnos en la presencia de Dios. Bautizarnos no en aguas, sino en la presencia de Dios. El bautismo en agua es necesario como una confesión pública de que dentro de nosotros estamos dispuestos a morir a lo que éramos para resucitar a una nueva vida, experimentando el poder de la resurrección de Cristo. Amén. Es importante dar ese paso, pero eso lo puede hacer cualquier persona y muchos lo han hecho sin ser cambiados. Lo único que nos puede cambiar es bautizarnos dentro de la presencia de Dios, dentro de su presencia, dentro de su divinidad, porque cuando somos expuestos a Él y nos sumergimos en la presencia de Dios es cuando seremos cambiados y transformados. Ese es el verdadero bautismo, y por eso el bautismo en agua no es todo. Recibiréis el Espíritu Santo, porque ese es el bautismo que transforma al ser humano. Ese es el bautismo que transformó a Pedro, no el bautismo en agua, sino el bautismo en el Espíritu Santo, que es el que ya nos introduce a la presencia de Dios, bajo el dominio, bajo el poder, bajo la suficiencia de Dios, que es su Espíritu, que puede tomar a cualquier vida destrozada, destruida, en donde esté, y lo puede llevar a la victoria en Cristo. Porque eso es lo que puede hacer el Espíritu de Dios. Dunamis, que es la expresión griega, que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Poder, ¿sí? ¿Para qué? Para ser testigos. Me seréis testigos en Jerusalén, y menciona Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Dunamis, para ser marturios en griego. ¿Qué significa? Poder para ser un testigo de Cristo. Ahora quiero decirles a ustedes, ¿cómo somos testigos de Cristo? Se los voy a poner de esta manera. No estoy hablando de nadie aquí en este lugar. Pensemos en cualquier otra persona, pero dice que es cristiano con su palabra, pero está por allí caminando, diciendo, hablando y haciendo cosas que no son de cristiano. ¿Es testigo de Cristo? No. ¿Qué es? Un mal mensajero de Cristo, porque está diciendo, soy cristiano, pero vivo mi vida como quiero. Eso no es ser un cristiano. Eso no es ser un testigo. Eso no es tener a Cristo como el amante de nuestras vidas, nuestro amante salvador. Necesitamos vivir a la luz de lo que es un testigo de Cristo. Ahora, hermanos, esta es una de las primeras obras en la vida. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Podemos ser de la iglesia Jesús el Buen Pastor, podemos ser de cualquier iglesia, mas no ser de Cristo hasta que no tengamos el Espíritu
en nuestras vidas, llenándonos, bautizándonos y metiéndonos cada día en la misma presencia de Dios. Ahora, porque hay tantas vidas que no pueden triunfar en áreas de su vida en el pecado y no pueden superar tentaciones, porque el Espíritu de Dios, el poder de los cielos, no está fluyendo en sus vidas. Así es, hermanos, no nos engañemos. Ninguno de nosotros está capacitado para vivir la vida cristiana honrando a Cristo nuestro Salvador. Necesitamos todos el poder del Espíritu de Dios para vivir vidas cristianas que le honren a Él. Porque solo la vida de los cielos puede dar la talla de los cielos. Una vida terrenal, ni carne ni sangre heredará la vida eterna. Solamente el Espíritu de Dios es el único que puede vivir a la altura de las demandas divinas y celestiales. Solo el Espíritu de Dios puede darnos sobre esta tierra una vida celestial. ¿Entienden? Sentados en Cristo, juntamente con Él en lugares celestiales. No es porque, ya acepté al Señor y soy cristiano, hice la oración del pecador. No, eso no nos garantiza. Nos garantiza una vida celestial. Y una vida celestial es una vida dominada, controlada, dirigida y llena del Espíritu de Dios, donde las fuentes de agua viva fluyen cada día. ¿Alguien de ustedes puede vivir alguna semana sin tomar agua? No hay manera. Como cristianos podemos vivir semanas, meses y años sin el poder del Espíritu de Dios, sin la presencia del Espíritu de Dios fluyendo en nuestras vidas. Déjenme decirles, imposible. Necesitamos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Primera obra es amar a Cristo. Segunda obra, ejercitar el arrepentimiento cada día en nuestras vidas, porque esto nos vuelve a Dios, nos regresa a Dios y podemos pedirle: Padre, lléname de tu Espíritu. Lléname de tu Espíritu. Y aquí estamos, y aquí necesitamos a alguien determinante. No conformarnos. Como nuestro cuerpo no se conforma si no recibe agua, que nosotros no nos conformemos si no recibimos el agua del Espíritu de Dios, esos ríos de agua viva que fluyen y saltan y nos elevan hacia Dios. Amén. Que el Espíritu de Dios sea una necesidad primaria en nuestras vidas cada día. No podemos vivir vidas cristianas victoriosas, no podemos ser testigos de Cristo, no podemos dar la estatura celestial si el Espíritu de Dios no nos llena, no nos bautiza, no nos está dando continuas llenuras. Necesitamos ejercer también esto en nuestra vida, ejercitarnos en la búsqueda y en la práctica de la presencia de Dios cada día de nuestras vidas. Que cuando oremos no lo hagamos por cumplir, que lo hagamos por necesidad. Y Señor, estoy en tu presencia y yo necesito un toque de tu presencia. Yo necesito que tu Espíritu descienda sobre mi vida, porque tú sabes, Señor, que si yo salgo allá afuera y soy expuesto a las tentaciones, Señor, sin la presencia y sin el poder de tu Espíritu voy a fracasar, porque lo único que puede vencer sobre el pecado y sobre los poderes de las tinieblas es el poder del Espíritu de Dios. No hay nada en ninguno de nosotros. Hay poder para vivir en victoria allá afuera. No hay. Solamente en el Espíritu de Dios hay poder para vivir en victoria. Amén. Y lo necesitamos cada día de nuestras vidas, hermanos. Al final de los tiempos, ¿por qué creen que Dios prometió al tercer Elías que viene para preparar la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu de Dios sobre toda carne? ¿Saben por qué? Porque no podemos, ni podremos entrar al reino si no entramos bajo y bautizados con el Espíritu de Dios. Cuando Israel iba a entrar a Canaán, ¿qué fue necesario? Que se vuelva a bautizar, que volviera a pasar por las aguas del río Jordán, siendo bautizados nuevamente. ¿Por qué?
Porque solamente el Espíritu de Dios puede meternos a los terrenos de Dios. Amén. ¿Me explico? Solamente el Espíritu de Dios puede meternos. Ahora, vamos a tener que ayunar. Y vamos a ayunar sacrificando nuestra carne hasta que el Espíritu de Dios llegue y nos llene. Si no queremos quedar en el camino, si no queremos quedar avergonzados, porque las fuerzas del enemigo y los poderes del enemigo son poderosos y él no juega, y no hay manera de sobrevivir solo con las armas del Espíritu de Dios. Pablo les escribió después de algunos años a la iglesia de Éfesos, capítulo 1, versículo 13, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Escuchen, creyendo, siendo salvos, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, necesitamos ser sellados y bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Volviendo a las primeras obras, se las quiero repetir. Hay mucho, pero hoy esta noche quiero terminar recapitulándoles esto. Necesitamos volver a las primeras obras. Cristo que se convierta en el amante de nuestro ser. Que nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestros deseos sea Cristo. Amén. Todo lo demás sea lo que el Señor mismo nos dijo: añadiduras. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y créanme que tenerlo a Él, que es el Rey, significa tenerlo todo. A ver, se los voy a poner de una manera gráfica. Supongamos que nosotros como iglesia del Señor somos la esposa del Señor. Y tenemos aquí las bendiciones, parte de las bendiciones. ¿Sí? Aquí está, parte de las bendiciones. Y aquí está el Rey, que es el dueño de todas esas bendiciones. ¿Qué buscaríamos nosotros? ¿Un poco o todo? Todo. Y Él es todo, porque Él es el dueño de lo que está aquí y de mucho más. Amén. Necesitamos amarlo a Él primero, porque Él es lo primero en nuestras vidas. Que sea el amante de nuestro ser, el primer lugar en nuestras vidas. Si estamos bien con Él, nos irá bien en todo lo demás. No será fácil, porque nada en Dios es fácil. Hay un enemigo que siempre está presentando batalla y queriendo destruirnos. Pero si tenemos al Rey que está dotado, aquel que dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Si lo tenemos a Él, no hay enemigo que pueda prevalecer y separarnos de Él. Amén. Necesitamos practicar el arrepentimiento. En el tiempo en que vivimos, la única manera segura de vivir es de rodillas. Amén. Humillados y arrepentidos delante de su presencia. Necesitamos, hermanos, ser bautizados con el Espíritu de Dios. Esto no es doctrina, esta es la vida del cristiano. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo, no es de Él. No podemos engañarnos. Sin poder de los cielos no podemos vivir en victoria en un mundo donde el príncipe de este mundo gobierna y es poderoso y está bien armado. Pablo lo dijo: porque nuestra lucha no es
contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales en las regiones celestes. Pónganse de pie, por favor. Todos nosotros, por nuestras culturas y por la forma en que hemos sido criados, y no estoy culpando a los padres, hemos sido afectados en cuanto a verdades como esta. Porque nuestros padres no nos enseñaron lo primero y nos dijeron que podíamos escoger. ¿A qué me refiero con esto? Ir a la iglesia es opcional. Si tienes un deber, quédate haciendo el deber. Otro día tendrás tiempo para ir a la iglesia. Y Cristo es un ingrediente secundario, ¿entienden? Les estamos dando un mensaje a nuestros hijos. Mira, no vale la pena tener a Cristo en primer lugar. ¿Por qué? Porque es más importante hacer deberes. Hermanos, Daniel no pensaba así. Le ofrecieron todo el manjar y todos los banquetes de Babilonia. Y él dijo no, legumbres, agua y legumbres. Y cuando le hicieron la prueba, eran más sabios que todos aquellos que se habían alimentado con lo mejor de Babilonia. Porque si creemos a Dios y le creemos a Dios, nunca, jamás seremos avergonzados. ¿Lo pueden creer? ¿Vale la pena Cristo primer lugar en nuestras vidas? ¿Amarlo y correr en pos de Él? Vale la pena. También nos afectaron y la cultura nos ha afectado. Nos ha enseñado a huir de nuestras debilidades y fracasos y a esconderlos. Nuestros padres lo dijeron. Si desobedeces y si fallas, te voy a castigar. Ya me conoces. Estoy citando lo que he oído por ahí. Nunca le digo eso a mi hijo y espero en Dios nunca decirle. Y entonces, ¿qué hace el muchacho? Se equivocó. Engañar, ocultar, mentir, huir. Nunca confronta su pecado. Nunca llega a decirle: papá, me equivoqué, perdóname por favor. ¿Qué es lo que hace? Huir. Y aquí está algo importante. Delante de Dios no podemos huir. ¿A dónde huiré de tu Santo Espíritu?, dijo David. Si tomare las alas del alba y me fuere a tal, ahí estás tú. Si fuera al cielo, ahí estás tú. Si fuere al extremo de la tierra, ahí estás tú. Al otro extremo de la tierra, ahí estás tú. Si me meto allá a lo más profundo en el Seol, ahí estás tú. Hermanos, no podemos ocultarle nada a Dios. ¿Y saben qué? Él no nos está diciendo: venid, arrepiéntete para darnos juicio. No. Si alguien llega humillado y arrepentido delante de Dios, lo único que recibirá es amor, compasión y limpieza. Y tenemos que enseñarle eso a nuestros hijos si queremos hacerle un favor eterno en sus vidas. No a ocultar ni a huir, hermanos. El amor de Dios es muy importante que ellos lo aprendan en la vida, para que aprendan a arrepentirse cuando se equivocan, cuando erran. Hermanos, si yo me equivoco, yo no tengo ningún temor en ir delante de Dios y decirle: Señor, perdóname, me equivoqué. Tenemos que entender que podemos acercarnos confiadamente al trono de nuestro Dios para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro. Lo necesitamos cada día de nuestras vidas. Por eso vale la pena vivir humillados. Amén. Y aprendamos a transmitirle el amor de Dios a nuestros hijos. El amor levanta, limpia, restaura, sana. Amén. El arrepentimiento es indispensable.
Ahora, hermanos, el Espíritu de Dios no es opcional. Por favor, no estamos aquí luchando contra cositas. Estamos luchando contra poderes tremendos, hermanos. Necesitamos el Espíritu de Dios llenando nuestras vidas como un río, porque el Espíritu Santo nos santifica, nos da poder, nos da las fuerzas, nos guía, nos trae convicción, nos trae la necesidad de lo celestial, porque solo el Espíritu de Dios puede buscar al Padre. Nosotros no sabemos cómo, dijo el apóstol Pablo, pero el Espíritu de Dios, con gemidos indecibles que nosotros no podemos oír ni expresar, está clamándole y pidiendo: guárdalo. Amén. Yo quiero invitarles esta noche a llevarnos algo de aquí, y es la determinación de trabajar arduamente en volver al primer amor, a las primeras obras, en volver a la fuente de vida que es el Espíritu Santo, y hacerlo de la única manera que podemos hacerlo y acercarnos a Dios, humillados y reconociendo nuestra necesidad de Él. Amén. En arrepentimiento. Cerremos nuestros ojos. Señor, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Oh, gracias por darnos esperanza en tu palabra. Señor, en este tiempo tú no nos estás llamando a juicio. Tú nos estás llamando a alcanzar, Señor, misericordia, a hallar el oportuno socorro. Señor, aquel día tú dijiste: si alguno tiene sed de mí, venga y beba, y de su interior brotarán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Señor, que creamos a tu palabra. Por favor, abre hoy nuestros oídos para poder oír tu palabra, que produzca en nuestros corazones la fe, el creer que necesitamos, Señor, para acercarnos a la fuente de vida y beber, y beber, y beber del agua de vida, ese Espíritu de Dios que sacia, que salta en lo profundo de nuestro ser y que nos eleva, Señor, a tu presencia, y que nos capacita, Salvador. Oh Señor amado, yo quiero pedirte que esta noche salgamos más conscientes que nunca, que si no te amamos, que si no vivimos humillados y en arrepentimiento delante de ti, y que si no vivimos conscientes de la necesidad de tu Espíritu, tú arrancarás tu candelabro. Y si tú lo haces, no habrá esperanza, Señor. Para ningún mortal hay esperanza cuando tú quitas tu presencia y tu gracia, porque será destruido, Señor, por las fuerzas del mal. Señor, que ninguno de nosotros sea destruido, sino que todos hoy salgamos con una nueva fuerza, Señor, de este lugar, y con una determinación nueva de correr en pos de ti. Por favor, Señor.
Todo lo que necesitamos está en ti. Si tú tienes todo lo que necesitamos, Señor, no vale la pena amar nada más, porque tú, amante Salvador, puedes llenarlo todo en nuestro ser. Solo tú tienes la respuesta a cada una de nuestras necesidades, y solo tú puedes guiarnos, Señor, por este mundo. Guiarnos a las personas correctas, guiarnos al lugar correcto, guiarnos al trabajo correcto, guiarnos a todo, Señor, lo que es correcto, y darnos el resultado que es glorioso, Señor. Que aprendamos a amarte, a creer en ti, a confiar en ti y a depender completamente de ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y gracias, amante Salvador, porque nunca podremos amarte como tú nos amas. Gracias por amarnos a pesar de cada una de nuestras deficiencias, de nuestros errores y de nuestros fracasos. Aún así nos amas y aún así estás dispuesto a perdonarnos y a depositar la vida preciosa que tienes para nosotros, Señor. Quiero darle la oportunidad a una persona que en su corazón siente que necesita volver a empezar con Cristo, que en su corazón siente que necesita nueva gracia, que en su corazón siente que si los brazos del Salvador no lo sostienen, va a caer, va a fracasar, o que tal vez ya ha fracasado y necesita ser levantado. Aún el amante Salvador, el tierno Salvador, está dispuesto y está extendiéndonos sus manos. Quiero invitarlo a que pase a este lugar y le rinda su corazón al Señor. Dios es un Dios de oportunidades. Nada está perdido cuando Él nos está dando una oportunidad. Solo podemos ganar si corremos a los brazos de nuestro amante Salvador. Alguien le quiere decir: Señor, aquí estoy, quiero empezar de nuevo contigo y quiero el poder de tu Espíritu sobre nuestras vidas. ¿Alguien quiere decírselo? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Recuerden, hermanos, solo hay una manera segura de vivir, y es humillados y arrepentidos en su presencia. Si hoy Él nos preguntara a cada uno de nosotros si aún tenemos el primer amor, lo más seguro es que nos diga: mira de dónde has caído y arrepiéntete. Señor, aquí estamos y queremos volver al primer amor, Señor. Y queremos, Señor, que tu Espíritu venga y fluya sobre nuestras vidas.
Señor, somos un pueblo pobre, somos personas pequeñas, somos frágiles, somos necesitados, Señor, pero tú eres todo suficiente y por eso queremos apoyarnos en ti. Y yo te presento mi vida y la vida de estas personas, Señor, que están hoy en este lugar y los que han venido aquí al frente. Señor, por favor, que tu Espíritu Santo, que el poder de tu Espíritu, que las aguas, Señor, de vida fluyan y fluyan llenando, Señor, cada vida en este lugar.